trampa de un capitalismo sui generis, un capitalismo que ni siquiera produce, sino que lo que hace es exportar petróleo e importar. Y si uno toma esas palabras de Ali Rodríguez esa noche, que incluso fueron transcritas y están circulando por internet, perfectamente uno podía pensar que el gobierno debía tomar medidas como las que tomó para por fin superar el punto de inflexión, pues el punto de no retorno de la Venezuela rentista que surge a principios del siglo XX y que ya a principios del siglo XXI es necesario, es menester que la sustituyamos para siempre. Y ese análisis de Ali Rodríguez, que lo hizo en su momento hace quizás 50 años Alberto Adriani, incluso Uslar Pietri, que era un hombre de la derecha, lo hacía, Pérez Alfonso, y bueno, y tantas personas que han estado vinculadas con la izquierda y con la economía. Ese análisis que hace Ali Rodríguez, por fin lo vemos en concreción real con estas medidas económicas. Sí, incluso en ese contexto, parte de lo que diferencia estas medidas como están concebidas y como están planteadas es buscar, incluso el presidente lo ha planteado en términos de los fondos, es buscar estimular. Ya las medidas en sí mismas estimulan la producción nacional. Ya, mira, sin ningún fondo, las medidas como están planteadas estimulan la producción nacional. El simple hecho como están concebidas. Y estimulan además, bueno, ahí están algunos números de los 0,800 exporta y los 0,800 produce que ya de alguna manera plantean hacia dónde va parte de esas necesidades. Es decir, el diferencial cambiario como está concebido ya eso lo genera. Hay algunas mentiras que se han planteado en cuanto a eso, que llama la atención que sean precisamente de los que están interesados, que de repente están en la lista del 430 y quisieran estar en la lista del 260 y proceden a desinformar a la población sobre qué es lo que está ahí. Afortunadamente, cada uno sabe que puede ver las gacetas, sabe que los productos que son de necesidades primordiales para la población están precisamente protegidos en la lista de 260, de la tasa de 260, pero que adicionalmente aquellos que pudieron estar en la lista de 430 pasaron a la lista de 260 si afectaban cadenas que tenían que ver con temas propiamente vitales. Ahora, el otro punto es, eso ya estimula, pero ¿qué cosas están adicionales? Ahí están los fondos, por ejemplo, que tienen que ver con direccionar producción en función de necesidades poblacionales. Es decir, no es en función de los nichos que tiene el mercado, ¿no? No es en función, porque ¿cuáles son los nichos del mercado? De repente uno puede pensar que el nicho del mercado, por ejemplo, es los que son generados por el mismo mercado en función del patrón de consumo para suponer un esquema de producción y no la satisfacción de las necesidades vitales. Ahí tú, por ejemplo, ves cómo nosotros normalmente vemos que se estiman las necesidades de producción de un país en función de lo que falta en el mercado. Pero cuando la gente que no tiene dinero se expresa en el mercado, cuando el que no tiene recursos se expresa en el mercado. Entonces es una falsedad suponer que ese mercado recoge las necesidades de una población. Así es. Eso es una falsedad que al final es una manera de pensar que nos ha llevado a esa concepción. Estas medidas son, sin lugar a dudas, pero sin lugar a dudas, una posibilidad de incentivar, de acentuar el camino que lleva a esa Venezuela productiva. Pero es fundamental algo, estas medidas no son un cambio de timón, estas medidas son consecuencia de un recorrido que se viene efectuando. O sea, no son una inflexión que se dice, no, ahora vamos a cambiar esto y ahora vamos hacia esta otra cuestión. No, es que hemos podido llegar aquí, porque vamos a ver el contexto internacional. Vamos a ver cuál es el contexto de la crisis del capital que estaba precisamente en otros países. Vamos a ver, por ejemplo, cómo es eso que Venezuela, en plena crisis del capital, tiene una cifra de desempleo que está por debajo del 7%. Reservas internacionales. ¿Cómo es eso que las reservas internacionales están en los valores que se encuentra en nuestro país? ¿Cómo es eso, por ejemplo, que en Venezuela, mientras otros países tienen casi 40 millones de población en estado de pobreza, nada más y nada menos que la meca del capitalismo a nivel mundial, Venezuela viene rebajando lo que son las cifras de pobreza? Entonces, estos son consecuencias de un recorrido que se viene efectuando y que de alguna manera se plasma en esta nueva posibilidad, que es una posibilidad que simplemente plantea el desafío concreto de construirlo. Y lo más interesante y quizá una de las cosas más bellas que tiene como medida es que esa posibilidad por primera vez se plantea en el propio barrio. Así es. Por primera vez se plantea en la propia unidad de producción. Antes, Jorge, brevemente, los galpones se ubicaban en las afueras de la ciudad porque precisamente ahí se afectaba la renta y eran rodeados de barrios porque eran las zonas de menor interés para la ciudad. Ahora pueden ser parte del sistema de producción. Así es, así es. Bien como lo dice Ricardo, se fueron creando las condiciones en estos años, la economía suficientemente fuerte para orientarla definitivamente en otro rumbo, hacia el socialismo. Vamos a despedir este segmento con un video del presidente
del día de ayer en una disertación en la graduación de los nuevos abogados, los abogados de nuevo tipo, los abogados socialistas de la Universidad Bolivariana de Venezuela, y al regreso estarán con nosotros dos personas de la comunicación, Blanca Ecaut y Luis Berrizbeitia. Hablaremos de la comunicación, la alienación, el capitalismo y de la comunicación necesaria. Ya volvemos. Porque hay que buscar la justicia, y sin transformación del modelo económico no habrá justicia, no habrá justicia, no habrá igualdad. Es que hay que ayudar a que los débiles dejen de serlo, deje de haber unos sectores privilegiados y una mayoría de personas en situación de debilidad. Hay que crear la igualdad practicada, llevarla a la práctica. Esa es una trampa, lo que dice la burguesía, no, la igualdad, ellos se llenan la boca, la igualdad de oportunidades, todos tenemos la misma oportunidad. ¿Qué oportunidad tiene el pobre, el débil, ante un mundo dominado por los ricos, por la burguesía? Y de ahí es donde dice Rousseau, el gran Rousseau, entre el poderoso y el débil, la libertad oprime, solo la ley, la norma justa iguala y por tanto libera. Es un concepto que hay que tener claro, y el socialismo lo tiene claro, de cada quien según sus capacidades y a cada quien según sus necesidades. El funcionamiento de las sociedades humanas es posible gracias a la comunicación. Saber comunicar es saber dominar al mundo. Tener poder, saber dominar al mundo. Comunicar es saber dominar al mundo. Cuánto montaje, cuánta morralla, cuánto vampiro de televisión. Estafadores de profesión, hay que joderse, cuánto cabrón, carroñeros, buitres de la embaucación, carroñeros, en las minas querría ver yo. Bien, estábamos viendo un material que habla por sí solo. Se incorporan al debate socialista Blanca Ecaut y Luis Berrizbeitia, que más que como ministra o como presidente de Fundayacucho no están aquí por eso, sino como militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela y además como dos personas que son estudiosas de los temas de comunicación. Y bueno, hablar del capitalismo y la comunicación, lo decía el propio material, la comunicación como la vía para dominar a los pueblos y no para fomentar felicidad, para fomentar el desarrollo intelectual, espiritual de las comunidades y de los pueblos. Es una realidad que se ha impuesto. Nuestra Constitución, en sus artículos 57 y 58, habla de la necesidad de que la comunicación sea libre, sea plural, sea oportuna, sea veraz, y de la responsabilidad que asumen quienes hagan un mal uso de la comunicación. También estábamos leyendo este libro, La utopía de la comunicación, de Philippe Breton, y se hace una serie de preguntas. Por ejemplo, ¿por qué hoy se habla tanto de comunicación? ¿Por qué nuestra sociedad vive como algo necesario y deseable el desarrollo desenfrenado de los intermediarios mediáticos de todo tipo, ya sean medios de comunicación clásicos como la prensa escrita, la radio, la televisión, o ya sean las nuevas autopistas de comunicación? ¿Cómo? ¿En qué circunstancias imaginamos que la sociedad del mañana será una sociedad de comunicación? ¿Verdadero ideal utópico?
cómo el instrumento que simplemente debería ser un medio, un canal por el que transitan los mensajes, se convirtió en un centro que en el mejor sentido los deforma a los mensajes y en el peor los absorbe. Porque lo que tenía como vocación acercar a los hombres deja el sentimiento difuso de alejarlos aún más. La comunicación, paradójicamente, se desarrolla con el capitalismo, con las tecnologías, pero nos aleja, nos domina. Blanca Cao. Bueno, muchas gracias, Jorge, por esta oportunidad de estar en este debate. Efectivamente, lo decía Ramonet, que hablaba de la dictadura mediática. Yo creo que todo el desarrollo más mediático que nos ha permitido llegar más rápido a más gente en todo el mundo, no ha facilitado la posibilidad del encuentro y de verdad del diálogo, sino del avasallamiento, donde unos pocos pues se han abrogado el derecho a comunicar y los muchos, los miles, los millones de seres humanos en el mundo aislados por el ruido mediático, silencio de los muchos y un gran ruido impuesto por el poder mediático que ha instaurado esta dictadura. Efectivamente, hay uno de los elementos fundamentales, es que no solamente tienen el poder ideológico de llegar y de imponer modelos de uso, de cultura, sino que además es una de las fuentes de acumulación de capital más importantes. A través de ella se impulsan todos los mercados y en sí misma es una tecnología que cada vez permite concentración de capital. Entonces creo que estamos efectivamente bajo la dictadura mediática. Luis, ¿coincide? Sí, no solamente que coincido, sino que no solamente es que acumulan capital, sino que vienen de él, que es el tema sobre el cual se fundamenta, porque nosotros no podemos ver solamente los medios de comunicación, nada más desde la información, sino también como un sistema complejo que se radica en las industrias culturales. Y las industrias culturales vienen a reafirmar lo que es la idea del capitalismo como sistema total. Para poner un ejemplo muy sencillo, tú estás en un centro comercial y ese centro comercial que ha sido diseñado por las reglas del capitalismo obedece también a unos patrones que han venido rigiendo y que han sido, digamos, fortalecidos por la comunicación, y no por la comunicación desde la información, sino en el sentido amplio, por las novelas, por la televisión. Entonces así vemos cómo los roles que se le han impuesto a la sociedad, o sea, la caracterización de lo que es el hombre comprador, la caracterización de lo que es la mujer compradora, la caracterización de lo que es el niño comprador, se complementa en ese sistema. Cuando tú estás, por ejemplo, en un centro comercial, tú no vas de un punto a otro al que quieres ir, tú tienes que pasar por todas las vidrieras, tienes que pasar, tienes que ver, tienes que consumir todo eso. Tú entras en una zapatería femenina y seguramente va a haber una butaca muy grande para que el hombre se siente y descanse. O sea, son elementos que se han venido produciendo a raíz de lo que es la interpretación, no solamente lo que es la interpretación de la realidad, sino la realidad creada. O sea, en la novela te dicen el hombre es el potentado, el que te acompaña, el que le fastidia comprar con la mujer, pero sin embargo tiene un espacio dentro de esa dinámica de consumo. Entonces todo se hace mucho más fácil. Entonces los niños tienen donde jugar, las mujeres tienen su espacio para comprar compulsivamente y adquirir todo lo que el mercado les demanda, y bueno, y se genera todo un conglomerado que viene siendo reafirmado a través de la publicidad, a través de los productos de consumo cultural y a través, bueno, del cine, de la televisión, de todo. O sea, ahí fíjense que hablando del capitalismo y de la política, como bien lo